Cordial saludo para todos los estudiantes y los padres de familia que acompañan en el proceso de trabajo en casa de cada uno de sus acudidos. Por medio de esta videoclase damos inicio a la programación contemplada en el segundo periodo académico, cuyo tema gira en torno acerca de lo que son los ciclos biogeoquímicos, específicamente acerca del ciclo del carbono, del agua y del nitrógeno. Para ello, el desempeño que vamos a tratar de abarcar con esta temática es comprender la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, y explicar su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas. Con esta guía que se les presenta, se va a hacer énfasis en el indicador de desempeño que dice: establece relaciones entre los ciclos del carbono y del nitrógeno con el mantenimiento de los suelos en un ecosistema. Dicho esto, pasamos entonces a lo que es el ciclo del carbono. ¿Oyeron? Lo primero que debemos entender, apreciados estudiantes, es lo que significa la palabra ciclo. Cuando hablamos de ciclo, hablamos de un proceso en el cual nunca va a haber un final, ¿verdad? Ni nunca va a haber un comienzo, sino que en la medida que los procesos vayan ocurriendo, van repitiéndose una y otra vez, sin salirse de ese contexto, ¿oyeron? Entonces a eso le llamamos ciclo. El ciclo es algo cerrado. El ciclo es como esta letra O que les estoy aquí señalando. Fíjense que esta letra O, tú no puedes observar a simple vista dónde comienza la formación de esta letra O ni dónde termina. Fíjate que es totalmente consecutiva. Bueno, así son los ciclos, ¿oyeron? En los ciclos siempre el proceso se repite una y otra vez. Bien, específicamente vamos ahora a hablar del ciclo del carbono. Entonces aquí miren lo que les están pidiendo en la actividad número 1. Dice: observa el video y vas a escribir algunas ideas sobre el tema que se está tratando en el video. ¿Dónde vas a escribir esas ideas? En tu diario de campo o diario de clase. Cuando estés haciendo esa descripción en el diario de campo, vas a tener en cuenta las siguientes preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué son? ¿Cómo se presentan? ¿Por qué se presentan? ¿Y dónde se presentan? ¿Listo? Recuerda que solamente en esta actividad número 1 vamos a hacer referencia, en primer lugar, al ciclo del carbono, ¿cierto? Aquí te dicen una información. Es posible que el video tenga información adicional. También es posible que el video no responda a todas estas preguntas, es decir, estas 4 preguntas que se te han formulado, ¿cierto? Por ello, debes estar atento al video y, si es necesario, puedes consultar en internet o en libros, si te es posible, acerca del ciclo del carbono. Entonces pasamos, apreciados estudiantes, a observar el primer video que habla acerca del ciclo del carbono. Prestemos mucha atención, por favor. El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo y es fundamental para la vida, ya que cada célula de cada ser vivo en el planeta contiene carbono. Existen básicamente 2 formas de carbono. En su forma inorgánica está presente en la materia no viva, dentro del manto de la Tierra, disuelto en el agua del mar, en las rocas, en la tierra y en el aire, y en su forma orgánica está presente en los organismos vivos. El carbono de la Tierra pasa constantemente de una de estas formas a otra en un proceso conocido como el ciclo del carbono, que es fundamental para la regulación del clima y para las necesidades básicas que sostienen la vida en el planeta. Este ciclo es un proceso biogeoquímico en el que el carbono se intercambia entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera de la Tierra. En la atmósfera se presenta en forma de dióxido de carbono al combinarse con el oxígeno. En la hidrosfera en forma de ácido carbónico. Y en la litosfera en forma de rocas carbonatadas, petróleo o carbón. Mediante las cadenas alimenticias, los animales herbívoros toman el carbono de los vegetales que consumen, y los carnívoros lo toman de otros animales que les sirven de alimento. Además, los animales agregan dióxido de carbono a la atmósfera cuando respiran. Las plantas absorben el carbono del agua, del aire o del suelo, y luego devuelven una pequeña parte del carbono a través de la respiración vegetal. Las plantas, especialmente los árboles,
son considerados como sumideros de carbono, porque obtienen más carbono de la atmósfera del que generan. Los océanos también son sumideros de carbono, porque la vida marina absorbe más dióxido de carbono del que libera. Cuando los seres vivos en el planeta mueren, el carbono que está en su cuerpo es absorbido por la Tierra hacia la corteza terrestre, reteniéndolo durante millones de años, y con el tiempo es devuelto a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas. Otras fuentes que agregan carbono a la atmósfera se dan por la explotación de combustibles fósiles como el petróleo, que sirven para sostener las actividades industriales y de transporte, pero es una emisión de carbono contaminado que representa una fuerte agresión para el planeta. El ciclo del carbono es un proceso que se repite de forma ininterrumpida y es fundamental para la vida en el planeta. Para saber qué hemos aprendido sobre el ciclo del carbono, respondamos las siguientes preguntas. ¿En qué forma se presenta el carbono en la atmósfera, en la hidrosfera y en la litosfera? ¿En qué consiste el proceso del ciclo del carbono? ¿Cuáles son los tipos de ciclo del carbono? ¿Cómo obtienen el carbono las plantas y los animales? ¿Qué son los sumideros? ¿A dónde va el carbono presente en los organismos muertos? ¿Cuál es una fuente de carbono peligrosa para el planeta? Entonces, miren lo interesante del video que habla acerca del ciclo del carbono, ¿cierto? En forma general se los estuvieron describiendo. Entonces, una vez han observado ese video, apreciados estudiantes, van a responder a estos interrogantes en el diario de campo o diario de clase. También las preguntas que están formuladas al final del video del ciclo del carbono, también, apreciados estudiantes, las van a responder en el diario de clase, ¿oyeron? Recuerden que las respuestas a esas preguntas que están formuladas en el video la pueden encontrar en la información que les están brindando en el transcurso del video, ¿oyeron? Entonces pueden observar ese video las veces que ustedes consideren necesario hasta que logren dar con las respuestas a las preguntas que se les han formulado. Aquí les dejo la dirección del video, ¿oyeron? Para que aquel que tenga la posibilidad de entrar a internet pueda ver este video una y otra vez. De igual forma, ese video va a estar aquí en la videoclase y también lo pueden ver las veces que ustedes lo estimen pertinente. Dicho esto, pasamos entonces a la actividad 2. En la actividad 2 te piden que leas el siguiente texto de manera atenta y tú vas a imaginar cómo sucede el ciclo del carbono en el Colegio La Candelaria. Entonces, fíjense ustedes lo interesante de esta segunda actividad. Y me voy a permitir leerles esta información que aquí les brindan, ¿oyeron? Lleva un título que es el ciclo del carbono. El carbono es un elemento estructural de todos los seres vivos. Es un elemento indispensable para la vida y como tal, la naturaleza lo recicla. De hecho, apreciados estudiantes, el carbono es tan importante que no solamente está presente en los seres vivos, ¿oyeron? Sino que está presente, fíjense que en el video les mencionaban, está presente en la atmósfera, está presente en la litosfera y también está presente en la hidrosfera, ¿cierto? Entonces el carbono es un elemento supremamente importante y esa importancia aumenta al tener en cuenta que todos los seres vivos, ¿oyeron? Desde la bacteria más elemental hasta el árbol más gigante o el animal más grande, todos los seres vivos estamos formados gracias a cadenas de carbono. ¿Oyeron, estudiantes? Cuando lleguen a grado 11, con el favor de Dios, allí vamos a hablar sobre la química orgánica, ¿oyeron? Y esa química orgánica habla especialmente de las propiedades del átomo de carbono, ¿oyeron? En los compuestos orgánicos. Bueno, seguimos con la lectura. Hay varias formas en las que la naturaleza hace el reciclaje del carbono. Fíjense ustedes, estudiantes, que la naturaleza es tan sabia que en la naturaleza nada sobra, nada estorba. Fíjense ustedes cómo a través de estos ciclos biogeoquímicos los elementos se van combinando, ¿cierto?, con otros elementos con el propósito de
obtener productos que a su vez van a dar origen a otros productos, y de esta forma todos los elementos, entre ellos el carbono, pasan de una forma a otra y son útiles en determinados momentos de la vida en el planeta, ¿oyeron? Entonces esa es la importancia del átomo de carbono. Dice que la principal es a través de la fotosíntesis. Qué proceso tan importante el de la fotosíntesis, ¿cierto? El cual fue tocado en cierta forma en la temática que tratamos en clases en el primer periodo y en la guía anterior. Y recordándoles, apreciados estudiantes, que la fotosíntesis es el proceso que se lleva a cabo en las plantas, ¿verdad? Y que permite que estos seres vivos produzcan oxígeno, el oxígeno que nosotros necesitamos para poder respirar, ¿cierto? Pero no solamente a través de la fotosíntesis se produce oxígeno, ¿oyeron? También se produce un compuesto muy importante que aquí les estoy señalando, miren. Aquí se las estoy señalando, si le están observando, ¿verdad? Bien, este compuesto es un azúcar que se conoce con el nombre de glucosa, ¿oyeron? Esto que ustedes están observando aquí y que les estoy encerrando en azul se denomina reacción química, ¿oyeron? Reacción química. Esta reacción química es exclusiva del proceso de la fotosíntesis, es decir, que la fotosíntesis se resume en esta reacción química, ¿oyeron, estudiantes? ¿Y cómo ocurre el proceso de la fotosíntesis? ¿Cómo interviene el carbono en el proceso de la fotosíntesis? Miren, aquí lo vemos. ¿Recuerdan en el video cuando les hablaban que el carbono en la atmósfera se presenta generalmente en forma de dióxido de carbono, ¿cierto? Dióxido de carbono. Este es el compuesto, dióxido de carbono. Entonces, fíjense, este dióxido de carbono, cuando va a ocurrir el proceso de la fotosíntesis, se combina con moléculas de agua y además de eso absorben las plantas la energía del sol, ¿oyeron? Absorben la energía solar. Entonces, cuando se combinan estas tres sustancias, el dióxido de carbono, el agua y este tipo de energía que es solar, se va a producir entonces este azúcar que ya les dije que se llama glucosa, y esa glucosa, muchachos, es lo que permite que las plantas sean capaces de fabricar su propio alimento, ¿oyeron? Ellas producen estos azúcares para poder alimentarse a sí mismas, ¿oyeron? Y además de esta glucosa, liberan en la atmósfera esta molécula que se llama oxígeno, ¿oyeron? Y ese oxígeno, ¿para dónde creen ustedes que coge? Ese oxígeno coge para todos los animales o todos los demás seres vivos que respiramos, o más bien cuya respiración es aeróbica. ¿Qué quiere decir eso? Que respiramos en presencia de oxígeno, entre ellos nosotros los seres humanos. De allí la importancia, muchachos, que yo siempre les he dicho. Debemos cuidar, debemos preservar las plantas, ¿oyeron? Porque ellas son unas verdaderas máquinas productoras de oxígeno. Y si las plantas se extinguen, muchachos, nuestra vida también estaría en peligro, porque ¿quién entonces nos daría el oxígeno que nosotros necesitamos para respirar? Entonces ustedes ahora desde casa deben reflexionar al respecto y valorar, cuidar esas plantas que están a su alrededor y que están desempeñando un papel tan importante para el mantenimiento de la vida en la Tierra, ¿oyeron? Bueno, a su vez, apreciados estudiantes, ocurre otro proceso, ¿verdad?, que se llama la respiración celular. De pronto ustedes cuando escuchan hablar de respiración, inmediatamente pues se les viene a la mente la respiración pulmonar, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros inhalamos el aire y cuando expulsamos también, ¿verdad? Pero no solamente está ese tipo de respiración, ¿oyeron? Esa es la respiración pulmonar. Hay otro tipo de respiración que se llama respiración celular. ¿Dónde se llevará a cabo esa respiración celular? Obviamente en cada una de nuestras células. Y ustedes pensarán, oye, pero ¿acaso las células tienen pulmones? Bueno, las células no tienen pulmones, ¿oyeron? Pero tienen un organelo celular que se llama la mitocondria. Recuerden que eso yo se los expliqué en el primer periodo. En la mitocondria, apreciados estudiantes, se lleva a cabo el proceso de respiración celular. ¿Y qué es lo que ocurre allí en la mitocondria? Fíjense que la glucosa que tenemos en la sangre, ¿oyeron? Glucosa en la sangre. Ustedes quizás han escuchado, ¿verdad?, que hay personas que
que a veces padecen una enfermedad que le dicen comúnmente azúcar en la sangre, ¿cierto? Quizás lo han escuchado o de pronto conocen a algún familiar o amigo que de pronto esté padeciendo de esto, ¿cierto? A esta enfermedad que comúnmente se le conoce como azúcar en la sangre, se le conoce como diabetes, ¿oyeron? Y hay varios tipos de diabetes. Y en términos generales, ¿en qué consiste esta diabetes o azúcar en la sangre? En que se acumula tanta cantidad de glucosa en nuestra sangre, jóvenes, y eso nos puede ocasionar graves problemas de salud, ¿oyeron? Porque este proceso que ocurre en la mitocondria de respiración celular no está tomando la glucosa necesaria para poderla transformar en otros productos, ¿oyeron? Entonces, en eso consiste la diabetes, ¿oyeron? Y por eso pues las personas se enferman. Entonces, en la respiración celular que ocurre en la mitocondria, ¿qué ocurre? Bueno, ahí lo que sucede es que se toma la glucosa que está en la sangre, ¿cierto? Llega ahí a la mitocondria, se mezcla con el oxígeno que nosotros absorbimos a través de la respiración pulmonar, y ese oxígeno que ingresa por los pulmones se pasa, llega a los vasos sanguíneos, y ustedes saben que en los vasos sanguíneos están los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos se encargan de transportar este oxígeno a todas las células del cuerpo, ¿oyeron? Entonces, así como esta glucosa llegó a la mitocondria, el oxígeno también llegó. Fíjense, se va a mezclar la glucosa con el oxígeno. Esto es otra reacción química. Entonces, cuando esta glucosa y este oxígeno se mezclan, se combinan, ¿qué se va a producir? Dióxido de carbono. Se va a producir agua y se va a producir energía. Es decir, que a partir de la glucosa y del oxígeno, nosotros los seres vivos obtenemos energía. Y esta energía, muchachos, es en forma de una molécula que se llama ATP, es decir, adenosín trifosfato. Y esta es la energía, muchachos, que permite que nosotros, ¿verdad?, podamos caminar, podamos correr, podamos hablar, podamos hacer todas las actividades que realizamos. Esa energía es la que permite que todos los órganos que tenemos dentro de nuestro cuerpo estén ahora mismo funcionando, ¿verdad?, que estén funcionando de forma espontánea, así como lo hacen. Entonces miren lo importante de este proceso. Entonces ustedes dirán, anda, pero en esa respiración celular se produce dióxido de carbono. ¿Y para dónde coge ese dióxido de carbono? Yo te hago una pregunta. Cuando tú expulsas el aire que llega a tus pulmones y sale por tus fosas nasales, ese aire que tú estás expulsando, ¿de quién crees tú que se trata? Obviamente estás expulsando dióxido de carbono. Es decir, que el dióxido de carbono que se produce en cada una de nuestras células ingresa a los vasos sanguíneos, allí se monta en los glóbulos rojos que tienen una molécula que se llama hemoglobina, y la hemoglobina lo que hace es tomar ese dióxido de carbono, recorre todo el cuerpo, llega a los pulmones, y cuando llega a los pulmones nosotros expulsamos ese dióxido de carbono a partir de la respiración pulmonar, ¿oyeron? Entonces, cuando este dióxido de carbono, muchachos, nosotros lo expulsamos, ¿verdad?, hacia el ambiente, hacia la atmósfera, ¿para dónde creen ustedes que coge este dióxido de carbono? Mírenle, coge para acá. Coge para acá, es decir, las plantas a través del proceso de la fotosíntesis toman ese dióxido de carbono que nosotros expulsamos, por ejemplo, lo combina con agua, con la energía del sol, y se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis. ¿Qué podemos entender entonces nosotros de estas dos reacciones químicas, apreciados estudiantes? Que estos dos procesos ocurren de forma simultánea, ¿vieron? Así como nosotros necesitamos de las plantas, ellas también necesitan de nosotros, porque nosotros les damos, ¿verdad?, el dióxido de carbono que ellas necesitan para poder realizar la fotosíntesis. Pero hoy en día hay un problema muy grave, ¿oyeron? Porque no solamente nosotros producimos dióxido de carbono. Fíjense que en el video del ciclo del carbono, allí les hablaban que a partir de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, ¿verdad?, que ese dióxido de carbono que se obtiene a partir de la quema de combustibles fósiles proviene de los autos, de las fábricas, de las industrias, y toda esa gran cantidad de dióxido de carbono, que es un contaminante, llega a la atmósfera, y como hay tanto dióxido de carbono en la atmósfera, las plantas no son capaces de
tomar todo ese dióxido de carbono y de alguna manera purificar el aire. Entonces eso es lo que conlleva, apreciados estudiantes, a que ocurran problemas ambientales que fueron tratados en la guía anterior, en donde por ejemplo se lleva a cabo el efecto invernadero, el calentamiento global, ¿oyeron? Todo ello se lleva a cabo porque se acumula demasiado dióxido de carbono en la atmósfera, y al acumularse demasiado dióxido de carbono en la atmósfera, eso impide que el calor salga de la litosfera y de la hidrosfera y se retenga aquí en la atmósfera, y eso es lo que ocasiona estas altas temperaturas que estamos experimentando, ¿vieron? Entonces fíjense ustedes qué importante es el proceso de la fotosíntesis y qué importante es el proceso de la respiración celular. Son dos procesos en los cuales interviene el carbono en forma de dióxido de carbono, ¿oyeron? Si analizan ustedes estas dos reacciones químicas, se dan cuenta, apreciados estudiantes, que son procesos inversos. ¿Qué significa eso? Fíjate que para que ocurra la fotosíntesis se necesita dióxido de carbono, agua y energía, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se produce en la respiración celular? Dióxido de carbono, agua y energía. ¿Qué es lo que se produce aquí en la fotosíntesis? Glucosa y oxígeno. ¿Y qué es lo que se necesita para que ocurra la respiración celular? Glucosa y oxígeno. Fíjense ustedes que lo que se produce aquí en la fotosíntesis, glucosa y oxígeno, es lo que se necesita en la respiración celular para poder producir dióxido de carbono, agua y energía, que es lo que necesitan las plantas para realizar el proceso de la fotosíntesis. Bueno, luego de esta explicación dice acá, hay otras maneras secundarias de incorporar CO2. Aquí hubo una equivocación en la guía, ¿oyeron? Este 2 no debe de ir acá arriba, sino que tiene que ir acá abajo, a la atmósfera. Una es por medio de la erupción de volcanes y otra es por la quema de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo, que regresan de nuevo a la atmósfera. Carbono que ha estado fijado millones de años atrás. Cuando dicen esto, carbono que ha estado fijado millones de años atrás, están haciendo referencia a que este carbono es el que está presente, por ejemplo, en el petróleo. Y ustedes saben que el petróleo se produce luego de que restos de fósiles, ¿verdad?, que vivieron muchísimo tiempo atrás, comenzaron a descomponerse en el subsuelo, y eso dio origen al carbono, al petróleo, al gas natural, entre otros productos. Aquí te dan una figura del ciclo del carbono, que en términos generales es lo mismo que te están explicando en el video. A partir de esto, entonces, te piden realizar la actividad 3, que dice, teniendo en cuenta la lectura y la información de la gráfica, responde en tu cuaderno, en tu diario de campo, las siguientes preguntas. Primera, ¿cómo te imaginaste que sucede el ciclo del carbono en tu colegio? Luego de la explicación que se te dio acerca del ciclo del carbono y de lo que te explicaron en el vídeo, tú vas a imaginarte cómo crees tú que ocurre el ciclo del carbono en tu colegio, ¿oíste? Así de sencillo. Segunda, porque es fundamental el carbono en todos los seres vivos. Fíjate que en la información que se te ha explicado y lo que se te brindó en el video te permite responder a este interrogante. Y la C, podemos afirmar que en un ecosistema hay una gran fábrica de reciclaje de dióxido de carbono. Es decir, tú puedes afirmar que en los ecosistemas pueden ser considerados como unas fábricas, entre comillas, ¿cierto?, en donde se recicla todo el dióxido de carbono que está en la atmósfera. Tú vas a responder sí o no y vas a decir el por qué. Y la D dice cuáles son las diferencias y las semejanzas entre el proceso de fotosíntesis y el de respiración celular. Fíjense que en la explicación que les di, allí está pues esa diferencia, ¿cierto? Y las semejanzas que tienen a su vez. Bien, ahora pasamos a la actividad 4. Dice que vas a escribir en tu diario de clase una oración o un párrafo en el que tú vas a mencionar lo que aprendiste en esta clase sobre el ciclo del carbono. Es decir, es lo que tú habitualmente haces en el diario de campo o diario de clase una vez se termina un tema, ¿cierto? Que tú vas a decir lo que aprendiste acerca de este tema. Entonces eso lo vas a escribir en el diario de clase y esa es la actividad 4. De allí pasamos a la actividad 5 y ya pues con esto terminamos el ciclo del carbono y ahora pasamos al ciclo del agua. Para este ciclo del agua vamos a ver un laboratorio demostrativo donde se va a recrear el ciclo del agua, ¿oyeron? Y allí te están pidiendo que vas a dibujar en 6 pasos el proceso del ciclo del agua que van a explicar en el video que ahora te voy a mostrar. Para ello pues vas a utilizar lápiz
y lápices de colores, ¿oyeron? ¿Qué vas a hacer tú en estos cuadritos? Mira que aquí te dicen paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y paso 6. En cada uno de estos pasos tú vas a escribir, digamos que, como valga la redundancia, los pasos que se tuvieron en cuenta para la realización del laboratorio que aparece en el video. Tú vas a dibujar aquí cuál fue el paso 1, aquí vas a dibujar cuál fue el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5 y el paso 6. Bien, entonces vamos a observar ese segundo video que habla acerca del ciclo del agua, pero vamos a ver el experimento. Prestemos mucha atención a cómo hacen el experimento. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Experimentos Fáciles. En esta oportunidad vamos a realizar un experimento muy sencillo sobre el ciclo del agua. Para ello necesitamos los siguientes materiales: unos pedazos de soguilla, un tazón de vidrio más o menos que tenga esta forma, otro tazón pequeño que ya lo tengo pegado en el fondo del recipiente, una bolsa plástica, también puede ser papel film, agua coloreada, puede ser con colorante de repostería o colorante de tinta azul para impresora, una plantita y una piedra. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a realizar? En primer lugar, tenemos que tener pegado el recipiente pequeño sobre el recipiente o en el fondo del recipiente grande. Luego de ello, vamos a agregar poco a poco el agua coloreada hasta alcanzar una altura del recipiente pequeño, más o menos así. Enseguida, fíjense ustedes que el agua que está agregando la señora no está cayendo dentro del recipiente pequeño, ¿oyeron? Fíjense que está por fuera de él, ¿oyeron? Vamos a colocar nuestra plantita que quede ahí absorbiendo el agua. Luego de ello vamos a colocar nuestra bolsa plástica que debe cubrir todo el recipiente. Cubrir todo el recipiente así como lo estamos apreciando. Ya. Y enseguida vamos a sujetar esta bolsa con nuestra soguilla. Así. Más o menos que la bolsa quede templada. Amarramos duro y vamos a poner un peso a la bolsa de tal manera que le dé forma que cuando empiece la vaporización del agua por el calor del sol, esa agua transformada en agua líquida pueda caer en el recipiente pequeño. Entonces, una vez que hemos armado todo nuestro, en este caso nuestro recipiente, vamos a dejarle que el sol pues caliente al agua y empiece la vaporización. Después de 2 horas y media de poner nuestro recipiente de demostración del ciclo del agua en pleno sol, observamos que se han formado muchas gotitas de agua después de haber ocurrido la evaporación del agua coloreada de azul que pusimos hace unos momentos. Este vapor de agua que han ascendido hacia el plástico que hemos colocado hacia arriba del recipiente se han condensado y se han convertido en agua líquida que observamos que van cayendo al recipiente chico que hemos puesto al interior de este recipiente grande. Toda la explicación acerca del ciclo del agua lo puede encontrar en la dirección experimentosfáciles.com. Ahora pasamos acá a este segundo video que es igual que el anterior, pero vamos a ver qué ocurrió con el recipiente pequeño que estaba dentro del recipiente grande. ¿Sí lo recuerdan, cierto?
fíjense, estudiantes, que una vez ocurrió el proceso, ¿verdad?, de condensación del agua en el plástico, la función de la piedra que se colocó en la mitad encima del plástico era para que las gotitas de agua cayeran en el recipiente que estaba en el medio del recipiente grande. Y esa agua que se recogió arriba en el plástico, que se condensó, cayó aquí en este vasito pequeño. Y noten ustedes, muchachos, que el agua que cayó aquí en este recipiente pequeño es agua sin colorear, es decir, es agua incolora, ¿cierto? Fíjense que por esa razón se agregó esta agua con color para que ustedes observen la diferencia, ¿cierto? Fíjense que el agua que se recogió en este recipiente que estaba en el centro no tiene el agua coloreada, sino que es agua incolora. Miren, observen, ¿bien? A diferencia de esta agua. Bien, y ese muchacho, muchachos, es el experimento donde se está recreando el ciclo del agua. Entonces, a partir de la información que brindan allí en ese experimento, tú vas a dibujar aquí los 6 pasos que permitieron llevar a cabo este experimento. Luego pasas a la actividad 6, donde te piden que respondas las siguientes preguntas. Primera, ¿qué procesos permitieron que se acumulara agua en el vaso? Fíjate que allí en el video te lo están mencionando, ¿viste? ¿Por qué el agua del vaso no es turbia? Si te diste cuenta que el agua que estaba en el vasito, el recipiente que se colocó dentro del recipiente grande, ¿cierto? Fíjense que el agua que allí se obtuvo era totalmente incolora, no tenía ningún color, ¿cierto? Por eso, pues, es lo mismo que están diciendo aquí. ¿Por qué el agua del vaso no es turbia o no está coloreada? Y la C, ¿está coloreada el agua del vaso, es decir, del vaso pequeño? ¿Qué nos dice esto de los contaminantes en los sistemas de aguas y el ciclo del agua? Esta es una pregunta para que tú reflexiones, ¿oíste? De acuerdo a lo que tú respondas aquí, ¿está coloreada el agua del vaso? Pues ya tú sabes cuál es la respuesta. Entonces tú vas a pensar, ¿qué nos dice este resultado acerca de los contaminantes que están en las aguas, ¿cierto? Fíjate, por ejemplo, que haya un lago que tiene muchos contaminantes. ¿Será que esos contaminantes, cuando ocurre el proceso de vaporización del agua, será que esos contaminantes se van o se quedan allí retenidos en ese cuerpo de agua? Entonces, más o menos piensa por ahí la respuesta, reflexiona y eso es lo que vas a responder. Pasamos luego a la actividad 7. Dice que vas a leer y vas a subrayar, es decir, vas a pasar una rayita en aquellas ideas que te parezcan las más importantes. Entonces aquí te describen el ciclo del agua, ¿viste? Y tú sabes que el ciclo del agua te lo voy a resumir para no leer textualmente la información que está allí. Vamos a coger un ejemplo de la vida cotidiana. Cuando está lloviendo. Cuando está lloviendo, esa agua lluvia, ¿de dónde crees tú que proviene? Claro, proviene de la atmósfera, del cielo, como dice uno habitualmente, ¿cierto? Esa agua lluvia proviene de las nubes, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿y cómo subió esa agua en forma de nube allá en la atmósfera? Bueno, es más o menos lo que está ocurriendo en el experimento casero ese que te mostré, ¿cierto? En el video. Hombre, gracias a la luz del sol, las moléculas de agua que están en la superficie de los cuerpos de agua, de los mares, ríos, lagos, etcétera, esa agua se calienta, esa agua está líquida, ¿verdad? Y esa agua se calienta. Cuando el agua se calienta, se convierte en vapor. Imagínate tú que en tu casa compraron el agua del pital, ¿cierto? Y tú sabes que el agua del pital, pues, es recomendable hervirla. Entonces, cuando esa agua la colocan al fogón y llega al punto de ebullición, ¿qué pasa? El agua comienza a hervir, ¿cierto? Y de esa agua comienza a salir un vapor. Ese vapor es agua, solo que ya no está líquida, sino que está en forma de gas, de vapor. Y ese vapor, gran parte sube allá a la atmósfera. Y ese vapor que sube a la atmósfera es lo que conforma a las nubes. Si de pronto alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar en avión, se dan cuenta ustedes que cuando el avión atraviesa las nubes se ven como un gas, como un vapor. ¿Oyeron? Listo. Entonces esa agua lluvia que cae aquí a la tierra viene de las nubes. ¿Y por qué de las nubes? Porque las nubes, cuando llegan allá en la atmósfera, la temperatura ya es baja, es más bajita que la temperatura que tenemos habitualmente en nuestra región. Y como esa agua ya está fría, como la zona de la atmósfera ya está fría, las nubes
que son un vapor, al tocar esa superficie fría, sufren o llevan a cabo un proceso que se conoce con el nombre de la condensación. La condensación es cuando un gas se convierte en líquido. Entonces, cuando la nube toca esa zona fría de la atmósfera, se condensa y nuevamente se regresa aquí en nuestra región en forma de agua, ¿oyeron? Y ese proceso continúa. Esa agua que cae en forma de lluvia nuevamente se evapora, otra vez se convierte en vapor, nuevamente se condensa en la atmósfera, vuelve y regresa y el ciclo continúa. ¿Oyeron, muchachos? Ustedes preguntarán, ¿y en las zonas donde cae nieve? No, allá también se lleva a cabo el ciclo del agua. Simplemente que el agua que regresa a la tierra no regresa en forma de lluvia, sino que puede regresar en forma de nieve o de granizo. ¿Oyeron? Entonces, en forma general, este es el ciclo del agua, ¿oyeron? Entonces vamos a la actividad 8, dice etapas del ciclo del agua. En el diagrama que aparece a continuación, vas a etiquetar las flechas utilizando las siguientes palabras. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que vas a hacer? Aquí te están presentando estas palabras claves: condensación, precipitación, evaporación, transpiración, radiación solar, infiltración y escurrimiento. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Tú vas a colocar en estos espacios en blanco donde corresponde cada una de estas palabras claves, ¿oíste? Donde corresponde cada una de ellas. Esa es la actividad. Bien. Dicho esto, finalizamos el ciclo del agua y pasamos. Pero antes de pasar les voy a presentar un video del ciclo del agua para que el tema sea de mayor comprensión para todos. El agua es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cubre el 70% de la Tierra y es esencial para la supervivencia de toda especie de vida en el planeta. El agua generalmente se encuentra en estado líquido, pero también lo podemos hallar en estado sólido como el hielo y gaseoso como el vapor de agua. Al proceso de conservación del agua se le llama ciclo del agua o ciclo hidrológico, y es un proceso que recoge, purifica y distribuye el agua sobre la superficie de la Tierra. Al elevarse la temperatura por el calor del sol, el agua que está en los océanos de la Tierra y la transpiración de los seres vivos pasan de estado líquido a estado gaseoso en un proceso conocido como evaporación, y suben hacia la atmósfera convirtiéndose en el vapor de agua que forman las nubes. Cuando baja la temperatura en la atmósfera, las nubes pasan por un proceso conocido como condensación, en el que el vapor de agua se transforma en gotas de líquido en las nubes. Cuando las nubes se llenan de pesadas gotas de líquido, la fuerza de gravedad las atrae hacia la Tierra en un proceso llamado precipitación, en el que el agua de las nubes cae en forma de lluvia de regreso a la superficie de la Tierra, a los ríos, a los lagos y a los océanos. Si la temperatura en la atmósfera es muy fría, las gotas de líquido en las nubes se transforman en nieve, cayendo en la superficie de la Tierra en estado sólido. Luego, al elevarse la temperatura por el calor del sol, la nieve pasa a estado líquido en un proceso conocido como deshielo. Cuando el agua cae y se filtra en las capas subterráneas de la Tierra, se da un proceso conocido como percolación, y si se arrastra hacia los lagos, ríos y océanos, se conoce como escorrentía. Este proceso se repite una y otra vez, de manera que el agua se recicle y no se agote. Para ver qué hemos aprendido sobre el ciclo del agua, respondamos las siguientes preguntas. ¿Con qué otro nombre se conoce el ciclo del agua? ¿En qué estados de la materia podemos encontrar el agua? ¿Qué es la evaporación? ¿Qué es la condensación? ¿Qué proceso sucede cuando disminuye la temperatura de la atmósfera y se forma la lluvia? ¿Qué es el deshielo? ¿Qué es la percolación? ¿Qué es la escorrentía? Bueno, entonces, luego de haber visto ese video tan interesante, muchachos, y luego de la explicación dada, ustedes van a responder a los interrogantes que les plantearon allí en el video en el diario de clase. Recuerden que las respuestas a cada una de esas preguntas la van a encontrar en la información que les están brindando allí en ese video tan interesante. Recuerden que pueden ver ese video las veces que ustedes consideren pertinente hasta que se les facilita a ustedes dar con cada una de las respuestas. Bueno, dicho eso, pasamos entonces al ciclo del nitrógeno. Bien.
me voy a permitir leerles la información que dicen acá. Además de constituir alrededor del 78% de los gases que forman la atmósfera. Fíjense que el nitrógeno es uno de los gases más abundantes, ¿oyeron?, en la atmósfera. Y su símbolo químico es una N mayúscula, ¿vieron? Así lo encontramos en la tabla periódica. Es uno de los elementos más importantes para los seres vivos, ¿oyeron? Ya que el nitrógeno constituye la estructura de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Las proteínas, muchachos, son biomoléculas que permiten que nosotros los seres vivos tengamos la forma que tenemos, ¿oyeron? Y recuerden que los ácidos nucleicos hacen referencia al material genético, es decir, el ADN que tenemos en el núcleo de cada una de nuestras células. Y recuerden que gracias a ese material genético es que nosotros pudimos heredar las características de nuestros padres y de nuestros antepasados, ¿oyeron? A pesar de que este elemento es fundamental para los seres vivos, la mayoría de los organismos no pueden captar nitrógeno atmosférico y se utiliza solamente una pequeña parte que se encuentra en el suelo. Fíjense que a diferencia, por ejemplo, cuando vimos el dióxido de carbono, ¿verdad? Fíjense cómo ese el ciclo del carbono, se dan cuenta ustedes que nosotros, los seres humanos, las plantas y demás seres vivos, nos es fácil poder captar ese dióxido de carbono, ¿cierto? En cambio que el nitrógeno sí es un poquito más complejo, ¿oyeron? El ciclo del nitrógeno ocurre en varias etapas, ¿verdad? Esas etapas son fijación del nitrógeno, una etapa que se llama amonificación, otra etapa que se llama nitrificación, una cuarta etapa que se llama desnitrificación y una quinta etapa que se llama asimilación. Para no leerles textualmente la información que está aquí, aquí se les presenta una imagen en donde les están indicando cada una de estas etapas. Por ejemplo, la fijación del nitrógeno, aquí está indicada, la amonificación, la nitrificación, la desnitrificación, también acá se las están señalando. Fíjense, los números coinciden perfectamente con cada una de las etapas que les indican aquí en el ciclo del nitrógeno. Para ello, muchachos, les voy a mostrar un video en donde va a quedar de una mejor comprensión todo lo que tiene que ver con el ciclo del nitrógeno. Ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es el proceso mediante el cual este componente fundamental de la materia orgánica circula a través de diversos seres vivos. La fijación del nitrógeno se hace por medio de las bacterias fijadoras, que tienen la capacidad para incorporar el nitrógeno gaseoso de la atmósfera en moléculas orgánicas que pueden ser usadas por las plantas y los animales. El nitrógeno también puede fijarse cuando las descargas eléctricas o rayos convierten el nitrógeno en ácido nítrico, el cual se disuelve con la lluvia y cae al suelo. De allí es absorbido por las raíces de las plantas. Cuando las plantas y animales mueren, las bacterias y hongos de la putrefacción degradan sus tejidos, liberando al suelo compuestos del nitrógeno como amoníacos. Por acción de las bacterias nitrificantes, el amonio es transformado en nitratos absorbibles por las plantas. Parte de estos nitratos son alterados por las bacterias desnitrificantes que liberan el nitrógeno en forma gaseosa a la atmósfera y así comienza de nuevo el ciclo. Entonces, fíjense ustedes, estudiantes, lo importante de este ciclo. En este ciclo del nitrógeno intervienen unos seres vivos que se llaman las bacterias. ¿Oyeron? Estas bacterias son súper importantes porque ellas ayudan a que ese nitrógeno sea captado, sea asimilado y sea transformado en otros productos. ¿Oyeron? Y esto se lo están explicando en cada una de estas fases. Por ejemplo, en la fijación del nitrógeno, dice que el proceso de fijación se refiere a la combinación del nitrógeno con hidrógeno u oxígeno, lo que permite que nosotros los seres vivos lleguemos a utilizar el nitrógeno en nuestros procesos metabólicos, es decir, en todos los procesos que se llevan a cabo en nuestro cuerpo. ¿Oyeron? En este proceso participan unos seres vivos muy importantes que se llaman bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias poseen una proteína, una biomolécula que se llama enzima, y esa enzima recibe el nombre de nitrogenasa. Es decir, que las bacterias fijadoras de nitrógeno tienen esta enzima que se llama nitrogenasa, y gracias a esa enzima
es que ellas transforman el nitrógeno gaseoso en un compuesto que se llama como amoníaco. Y aquí se los están señalando. Mire, este amoníaco se pudo formar a partir del proceso de fijación del nitrógeno a partir de estas bacterias. ¿Oyeron, muchachos? Muy bien. En un proceso que sigue después de esto, el amoníaco, que es producto de una ionización, se transforma en otro compuesto que se llama el amonio. ¿Oyeron? Las bacterias del género Rhizobium viven en simbiosis, es decir, en cooperación con determinadas plantas, como las leguminosas, beneficiándose ambos de esta interacción biológica. Un ejemplo de las leguminosas, muchachos, son las plantas de frijol, de cualquier clase de frijoles son leguminosas. Si de pronto ustedes tienen en el patio de las casas de ustedes algunas plantas de frijol, ustedes pueden arrancar una de estas plantas o pueden escarbar en la tierra y busquen las raíces y se van a dar cuenta ustedes que en las raíces se forman como unas especies de nódulos, como unos tumorcitos, así como se observan aquí en esta imagen. Miren que aquí se ven estos nódulos. Bueno, en estos nódulos, ¿saben qué hay allí? Allí hay bacterias fijadoras de nitrógeno del género Rhizobium. ¿Oyeron? Rhizobium porque están en las raíces de esas plantas, de las leguminosas especialmente. ¿Oyeron? Estas bacterias fijadoras de nitrógeno, ellas se adhieren a las raíces de las plantas para ayudar a que las plantas puedan absorber ese nitrógeno. ¿Oyeron? Luego viene la amonificación. Dice que la amonificación es la transformación de los compuestos nitrogenados presentes en los restos y desechos de los seres vivos, como las proteínas y la urea, en amoníaco y amonio. Fíjense que estas bacterias y tanto el proceso de amonificación permite que se forme amoníaco y amonio, ¿cierto? Miren que este proceso es realizado por las bacterias, así como se les mencionó acá anteriormente, y por hongos amonificadores. ¿Oyeron? También hay ciertas especies de hongos que también tienen esta función. La mayoría del nitrógeno disponible en el suelo se deriva del nitrógeno orgánico reciclado por la amonificación. Entonces se dan cuenta ustedes, muchachos, de la importancia de las bacterias fijadoras de nitrógeno para poder llevarse a cabo el ciclo del nitrógeno. Imagínense ustedes que de pronto en un suelo agreguen ciertos productos químicos que destruyen las bacterias fijadoras de nitrógeno. ¿Qué creen ustedes que podría ocurrir? Obviamente las plantas no serían capaces de absorber este nitrógeno, y si no son capaces de absorber el nitrógeno suficiente, no van a poder producir las proteínas y se va a ver afectado el material genético de esas plantas y de los demás seres vivos. Oye, de los demás seres vivos, porque recuerden que nosotros somos heterótrofos que necesitamos de las plantas, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Luego vendría la nitrificación, luego la desnitrificación y por último la asimilación. ¿Oyeron? Entonces son procesos, muchachos, que son muy, digamos que tienen una relación directa, por eso es un ciclo. ¿Oyeron? Para que pueda ocurrir una etapa tiene que suceder la otra y así sucesivamente. ¿Oyeron? Se van repitiendo así como se está indicando aquí en la imagen. Una etapa va permitiendo que ocurra la otra etapa y así sucesivamente. ¿Oyeron? Bien. Luego ustedes con calma van a leer toda esta información allá en sus casas. Luego de eso van a hacer la actividad 9. Dice, vas a responder la siguiente pregunta, una sola preguntita aquí del ciclo del nitrógeno. Dice, ¿cuál es el rol o el papel que desempeñan las bacterias en el ciclo del nitrógeno? Tú vas a explicar esa respuesta que vas a dar. La actividad 10 dice que en las siguientes páginas del libro, que aquí te anexé a la guía, vas a leer la información y vas a responder las preguntas que te indico a continuación. La primera de ellas, acerca del tema, el flujo de materia en los ecosistemas. Vas a responder las preguntas de aplica, números 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces nos vamos a esta página. Miren, aquí están estas dos páginas. El flujo de materia en los ecosistemas, vas a leer esta información que es la misma que te brindé allá en los videos y que te expliqué, pero aquí también te están complementando esa información. Por eso es muy importante que también la leas para que adquieras un buen aprendizaje sobre este tema. Luego de ello vas a responder a estos interrogantes que están aquí en aplica, si los observas aquí, ¿cierto? Son 5 interrogantes que están aquí. Luego de eso te vas a ir aquí donde dice el ciclo del agua en la naturaleza. Aquí nos hablan ya directamente, únicamente del ciclo del agua. Vas a responder esta pregunta donde dice activa. Vas a leer esta información y vas a responder la pregunta que te están planteando aquí al final.
Y luego te vas a ir acá donde dice aplica y vas a responder la pregunta 1, 2, 3 y 4 acerca del ciclo del agua. ¿Oyeron? Entonces, todas estas respuestas las van a dar en el diario de clase de química. Recuerden cuál es la forma de presentarme las actividades. Lo pueden hacer de varias maneras. Para los que tienen acceso a Edmodo, a la plataforma Edmodo, me van a hacer un trabajo escrito. Lo pueden hacer en Microsoft Word o lo pueden incluso escribir a mano. ¿Oyeron? Puede ser a mano también. Hacen ese trabajo escrito. Allí en ese trabajo escrito hacen la portada, que ya ustedes saben cómo se hace la portada, y luego de la portada van a adjuntar las fotografías de las páginas donde están las actividades realizadas, ¿oyeron? Y esas fotos las van a pegar allí y ese trabajo me lo puedes mandar por la plataforma Edmodo, a través de un computador o a través de un celular. Si no estás trabajando con la plataforma Edmodo, puedes hacer un video corto. Ya ustedes saben cómo se hace el video corto. Le toman imágenes de cada una de las páginas donde hicieron las actividades y ese video corto lo vas a compartir por el grupo de WhatsApp de Ciencias Naturales que creamos para compartir las actividades realizadas. Incluso para los que están usando la plataforma Edmodo, si no desean hacer el trabajo escrito, pueden hacer también el video y ese video me lo pueden subir lo pueden compartir en la plataforma Edmodo de la misma manera como hacen con el trabajo escrito, ¿oyeron? Si no quieren hacer el trabajo escrito, pueden hacer el video y lo suben a la plataforma Edmodo. ¿Listo? Entonces, dicho esto, muchachos, terminamos la explicación de esta videoclase, deseándoles que hagan esta actividad de una forma tranquila, serena. Véanse este video las veces que ustedes consideren y que Dios los bendiga.